mostrar lista de campos. O sea, copiamos la tabla que nos sirvió para hacer el gráfico anterior, el gráfico dinámico. Y aquí lo que vamos a cambiar son las condiciones de la tabla dinámica para que nos dé otro tipo de información. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos ahora es por tallas estimar, a ver, perdón, quitar acá el mes, perdón, el mes lo volvemos acá, el peso también lo quitamos de aquí, y lo que podemos poner acá es longitud del manto y sexo en columnas. ¿Ok? Vean, sexo en columnas, longitud del manto en filas y cuenta del número de individuos. Solamente cambias acá, ve, continúa las condiciones de acá. Pero ubicamos la tablita. Copian y pegan la tableta. Vaya, la tablita que estaba acá arriba que sirvió para hacer este gráfico dinámico, la copian y la pegan acá. Y quitan del mes, de acá de filas a mes, y dejan a estos que ocupamos. ¿Vale? Bien. Hacemos intervalos de 1 centímetro en longitud del manto. Le damos clic derecho, agrupar. Vaya, le dan clic derecho a cualquiera de estas celdas, ¿eh? Es indistinto. A cualquiera de estas celdas que estoy poniendo. ¿Cómo le hice? Sí, va. Para pegarlo y que no se usen los valores. ¿Cuál le tiene que What? No entendí. No, lo que tienes que hacer es copiar esta tabla dinámica de arriba y la pegan acá abajo. Y modifican las condiciones de la tabla dinámica, es decir, esto. ¿De acuerdo? Es en cualquier lugar de la... ¿Ah? Ok, ¿perdón? Es en cualquier lugar, ¿no? Sí, es distinto, no pasa nada. Le dan clic derecho aquí a cualquiera de estas modalidades de la variable. Le dan clic derecho a agrupar y aquí ponen desde el centímetro más pequeño, no en 5.5, sino que empiece en números enteros cerrados, ponen 5.0 y que acabe en 20 por 1 centímetro, vaya, que haga intervalos de 1 centímetro, ¿okay? Este es el puerto de Celestum, pero tal vez en algún otro puerto no empiece en 5, sino empiece en 4 o empiece, ¿me explico? Entonces, lo que van a hacer, van a poner el intervalo inferior y el superior redondeado a números discretos, enteros. Lo que nunca cambia es que va haciendo De 1 centímetro en 1 centímetro. ¿Sí? Hago lo que usted dijo, pongo agrupar, pero me dice que no se puede agrupar. No se puede agrupar esta sección. Ok, lo que tienes que hacer, checar. Aquí te dice analizar tabla dinámica. Pon acá dice cambiar origen de los datos. Y te va a seleccionar la base de datos. Debe haber algún problema con cómo están poniendo los valores aquí. Chécalo. ¿Ya? ¿Te quedó? ¿Claro? Ok, mientras tanto. ¿Lo podría repetir, profe? ¿Cuál? ¿Para agruparlo? Ajá. Le das clic derecho, agrupar, ¿Pero qué vamos a agrupar? los intervalos de longitud del manto. Y lo pones que empiece desde el número más pequeño hasta el número más grande. Y yo le pongo Ok. 5.0, ¿ven? Exacto. Ajá, y el definición lo ponen 20. Luego le ponen acá gráfico dinámico, teniendo en cualquier lugar de la tabla dinámica, le ponen gráfico dinámico y les va a aparecer una sugerencia que es el de columnas agrupadas. Profe, para agrupar, ¿cuál era el intervalo? De 1 centímetro. ¿Sí?
Entonces vean cómo está la distribución de frecuencias por tallas. Voy a poner ya esto es cuestión de edición, ¿no? Aquí vendría siendo la frecuencia o n por sexo. Entonces parece que solo está gráfico. ¿Ah? Entonces se selecciona toda la... Sí, le ponen acá en la tabla dinámica, aquí le dice analizar tabla dinámica y les aparece gráfico dinámico. Gráfica dinámica. Gráfica ¿Y Sí. columnas agrupadas? como lo hacemos en inglés. Sí. Sí, el que dice columnas agrupadas. ¿Sí? Entonces, en el eje... Ah, sí, ahí está. Entonces aquí te ponen frecuencia por sexo y aquí es longitud del manto en centímetros. Voy a poner acá, perdón. Profe, disculpe, ¿qué es LF? Longitud del manto. Y le ponen acá, para que no aparezcan estos iconos, como es un gráfico dinámico que proviene de una tabla dinámica, aparecen estas cositas de grises. Entonces le clican en cualquiera de los cuadritos grises y le ponen quitar todos los botones de campo en el gráfico. Como en la clase. Exactamente. Entonces este gráfico se llama distribución. Profe, disculpe. Dime, En la dime. primera parte usted hizo lo de que los datos los puso en columnas iba el sexo, en filas iba mes, y en el otro que iba en el valor. En valores cuenta el número. Después se agrupa, ¿no? Y se hace... ¿Cómo? Después se agrupa y se hace agrupa. Se hace, exactamente. Se agrupan por un centímetro y se hace. Tienes que poner el rango y a ver qué venga. ¿De acuerdo? Ya lo demás es cuestión de edición, ¿no? Profe, ¿qué salía? El valor que le salió a Zulema, que no se podía agrupar. Ajá, ¿también te salió a ti? Sí. A ver, préstalo. ¿Qué? Sí, lo que quieres, por ejemplo, aquí voy a poner la marca de clase. La marca de clase es el valor intermedio. ¿Ok? Del intervalo, el valor intermedio del intervalo. Entre 5 y 6, la marca de clase es 5.5. Solamente lo escribí estos dos, el 5.5 y el 6.5 y lo gastan. ¿Y por qué desde 5.5? Porque vean, esta acá, el primer intervalo es de 5 a 6. Entonces, esto vendría siendo la frecuencia, la marca de clase, exactamente. Entonces, esta vendría siendo la frecuencia relativa. Vean, es este entre este. La frecuencia es la abundancia. Este que dice total general. Ah, ok. Ah. ¿Sí? Ah, ok.
Porque es en otro puerto. No, sí trabajando en selección que yo sepa. Ah, a lo mejor eliminaste los mismos individuos que el resto. ¿Cuántos individuos tienes? Actualmente, En total debe dar 1555. no, tengo Es entre, ¿verdad? ¿Qué? Entre. Tengo 2000. Guay. ¿Y es el de Celespoon? Supuestamente. Todos deben de tener como 1555, 56, exagerados. Porque solo eliminamos 3, ¿no? La del total. Se van con F4. O le escriben el símbolo de precios antes y después. Y arrastran la fórmula para abajo. ¿Ok? Con el F4, ¿Se fijan? Sí. Pero teniendo aquí seleccionado esto. Está. Es la abundancia o la frecuencia absoluta entre el total de individuos. Ujú. Sí, sí, antes que me acabas de acordar que tú tienes una señora de aquí, esa madre, güey, ponías de modo gamer. Pues era un montón. Es que eso que actualizar o volver a seleccionarla. No, por eso. Tengo que cambiarlo a Count. Calendar Settings a Count. Sí se ve bien el Count. Listo, perfecto, todo bien. Ok, entonces, todavía nos saltamos tantito de esto. Vamos a hacer, dejen mientras tanto, esta parte nos va a servir para hacer las curvas de selectividad. Vamos a hacer otra tabla dinámica. Ay, las curvas de qué? de selectividad. Vamos a ir en orden. Si ustedes ven, en la primera hoja clasificamos la información por flota, por mes, ¿de acuerdo? Vamos, esto ya lo hicimos para explorar los datos y eliminar errores de dedo. Vamos a hacer la prueba H cuadrada ahora. ¿Ok? Y la curva de selectividad por flota, que es esta ojiva, es donde vamos a utilizar lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces, déjenlo ahí mientras tanto en stand-by para que vayamos en orden. ¿Y qué significa la curva de selectividad por flota? Es una curva así como logística, luego lo vamos a ver, en donde nos indica qué porcentaje de la captura está representada por cada una de las tallas. Ok. Viene siendo como la captura promedio de madurez, o la captura promedio por talla. Exacto. Y lo que nos va a arrojar es cuál es la talla predominante en la captura. En la captura. Ok, entonces copiamos esta tabla dinámica y la pegamos acá otra vez. La misma talla. Sí, o cualquiera, o la primerita, da igual. Le damos ahí mostrar lista de campos. ¿Ok? La longitud del mando no nos sirve. El sexo lo ponemos en filas. ¿Ok? Y ¿dónde está? Ah, El longitud de manto. No, no sé. perdón. Sexo en columnas y mes en filas. Así. Valores junto a número. Ok. Sí, vean. Sexo en columnas, mes en filas y cuenta de número en valores. Y luego hacemos La prueba H cuadrada. ¿Ok? Espere, ya me confundió. Primero copiamos la. Cualquiera de las tablas dinámicas anteriores. Esta, ¿no? Chéquense las características de las tablas dinámicas. Me dice Felix.
errores de lo que usted comentó. Es que eso lo hizo ayer. Pero pues nosotros no lo pudimos. Ah, cierto, ustedes y tienes más datos ahorita, ¿no? Bueno, ahorita estoy de la par de usted, pero porque nos lo pasaron. Pero este ya lo hicieron. O sea, ya está, nos pasaron. Ya está hecho. Ah, ya está hecho. Ah, ok. Bueno. Si quieren luego lo checamos para no atrasarnos. Sí. Para que Dale. no quedemos con eso. Claro, porque lo van a tener que hacer en los otros cuartos. Sí. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Continúo? Voy a poner acá tablas dinámicas, que aquí van a estar todas las tablas dinámicas. ¿Ok? ¿Continúo? ¿Sí? Ok, esta información, de hecho, los que dicen ND aquí no nos sirven, ¿eh? Entonces vean, aquí donde está el filtro de sexo, que no palomen o que no se muestren los valores que no pudieron ser determinados, es decir, a lo mejor eran juveniles o a lo mejor pues ya no tenían la gónada cuando llegaron a puerto. Entonces, para evitar eso, se quitan. Exactamente. No lo eliminamos, solo lo... Los despalomeamos. De hecho, lo que va a ocurrir es que no los va a mostrar en la tabla. Pero ¿no? sí están. Pero sí están en la tabla, en la original. ¿Ok? Entonces, copian y pegan a un ladito como valores. Lo copian y lo pegan como valores. Ah, ok, lo sacamos de la tabla dinámica. Sí. Ok. Entonces, estos van a ser... ND lo quitamos. Con los filtros. Sí, con el filtro. Entonces, esos van a ser mis frecuencias observadas. ¿Ok? Tenemos que calcular aquí, voy a ponerlo. ¿Ok? Ah, las esperadas, todo lo de métodos. Exactamente. Las esperadas serían el total entre dos, bajo el supuesto que fueran una igualdad, digamos, 1 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, si fuera así, de los 388, vamos incluso a sacar los decimales. Profe, pero el total no discrimina entre machos y hembras. Por eso, sí, porque este total es la suma de estos dos. Ah, ok. ¿Ya? Ok, ya. Entonces, si yo le pongo acá esto más esto, es 388. ¿Sí? Sí. Entonces voy a ponerlo hasta en negritas para que... Que haya una distribución equitativa entre dos. Entonces vean, es esto entre dos. Lo voy a arrastrar. Y este sería igual al otro. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. 388 entre 2. ¿Ah? ¿El total entre 2? Sí. ¿Y por qué el de macho sería igual? Porque viene a ser la frecuencia esperada, Que sería una distribución equitativa. equitativa. Una frecuencia esperada Que pues obviamente no va a ser. sería 1 a 1. Ok. Pero, ¿Sí? profesor, si tenemos más de dos valores, o sea, hembra, macho, y estamos totalizando el DD, sería 1, 1, 1, ¿no? Sí, pero como no fue determinar el sexo, esos los tenemos que quitar. Porque disculpe, en el primer cuadro no está agregando a los que no especifican. Ajá, los que no pudieron ser determinados. Ok, gracias. Profe, ¿y hay un límite de factores para las frecuencias esperadas? O sea, vamos a totalizar hasta 5 o 6. No, porque es proporción 1 a 1. Ah, sí. Es macho hembra. O hembra macho, da igual, pero a lo que me refiero es que es la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrada busca exactamente las diferencias entre las observadas y las esperadas. Claro. ¿Sí? Son los mismos porque es mitad y mitad. Tal cual. Igual la pego y la copio como valor, ¿no importa? No. Igual. Este es dividirlo. Ajá.
Y el otro, pues es igual. Ok. Entonces aquí vamos a calcular la desviación de chi cuadrada. Que se los voy a poner acá. Ahí está. Es la sumatoria de las frecuencias observadas menos las esperadas entre las esperadas. La sumatoria de eso nos va a dar el estadístico de chi cuadrada. Siento que se ve más feo de lo que realmente es. ¿Cómo? Se ve más feo de lo que realmente es. Sí, no, es que es tal cual. ¿Es pura división? Sí. Voy a cortarlo y más. Ok. Entonces aquí tal cual le ponemos igual, que es observada menos esperada. Esto entre, otra vez seleccionamos esperada. ¿Ok? Le damos enter. Arrastramos la fórmula para abajo. Bueno. Pero es el total de observadas. ¿Ah? El total de observadas. O tiene que ser De cada hembras uno. y luego machos. ¿Así? Ah, exacto. Que de hecho nos va a dar el mismo resultado, ahorita lo van a ver. ¿Y si me das cero? Espera. Y si era menos. ¿No será que aquí nos cuesta los decimales? ¿Cómo? Ah, falta el cuadrado. ¿Qué? ¿Entre qué? Va de nuevo, Eleven al cuadrado. Hay una cosa que es. Mira, Carolina, esto es lo que te decía. Cuando lo haces con el otro, la diferencia va a ser la misma. Va a dar igual. Pero me refiero a. No es frente. ¿Viste? Ahora el de los machos. ¿Pero por qué si son datos? Sí, porque la frecuencia esperada es la misma, 194 en cada uno. Y la distancia entre las hembras esperadas y las hembras observadas es la misma que con los machos observados y los machos esperados. Sí, todavía no hemos calculado el estadístico. Y siempre da lo mismo. Sí. ¿Ok? Profe, yo tenía el icono de cuadrado. Este simbolito en su teclado debe aparecer ahí. Ubíquenlo y le ponen AlGR y donde está ese símbolo. Da lo mismo porque es la misma diferencia entre machos Claro. y hembras. O sea, si de 155 le quitas uno siempre es 156 y los Ajá, exacto. ¿Ok? Entonces el estadístico de chi cuadrado sería la suma de estos dos. ¿Ok? No, es menos, ¿no? Es observados menos observados menos esperados Al cuadrado entre esperados. Estos dos. El cuadrado tiene que estar. A ver, ve la diferencia Espera. Les voy a explicar. Bueno, les voy a refrescar la memoria de Aquí, lo dividiste, ¿no? División, ¿no? Resta. Qué más pendejo. Sí, sí soy. bobo. Ya. Todo lo copiamos.
subrayado en mi libreta así, literal todo. Yo. Bueno, solamente para refrescar la memoria. La prueba de chi cuadrada es de una sola cola, a diferencia de la T de Student, que era de colas simétricas. ¿Okay? También la prueba F de Fisher es de una sola cola, para hacer los análisis de varianza. ¿Vieron análisis de varianza en DIMA? ¿No? ¿Sí lo vieron? Cuando quieran hacerlo así manualmente conmigo, por ejemplo, en estadística multivariada, ahí lo podemos hacer. Chido. Bueno, ¿qué es esto? ¿Okay? Este es el valor de tablas. Este es el valor de nivel de confianza, 1 menos alfa. Este es el valor alfa. Aquí no se dividía alfa entre 2 por la significancia, porque es de una sola cola. ¿Okay? Si el estadístico de contraste, que es la sumatoria de esos dos que acaban de hacer, la sumatoria de las desviaciones de chi cuadrada, les da en la región crítica, o sea, que sea mayor que el de tablas, entonces rechazo H0. Y H0 es que la proporción es 1 a 1. Y H1 es que la proporción es diferente a 1 a 1. ¿Okay? Entonces, otra de las maneras para rechazar H0, ¿cuál era? Con el p-valor. Ajá, el p-valor. ¿Cómo tendría que ser el p-valor? Menor a alfa. Exactamente. Es decir, como en este caso, el p-valor es el área que hay debajo de la curva después del estadístico contraste. Como el p-valor, que es esta zona verde, es más pequeña el área que alfa, que es la zona blanca, se rechaza H0. Si el estadístico contraste hubiera caído acá, el p-valor hubiese sido mayor. Por lo tanto, no podríamos haber rechazado H0. Y de entrada tampoco pudiésemos haberlo rechazado porque el estadístico de contraste estaría cayendo antes que el de tablas, es decir, en la región de aceptación. ¿Sí? Sí, ya me acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Va? ¿Qué? ¿Seguro? Sí. Es que aparte a ustedes de esto les di clase en línea y no me las pegó. diapos. ¿No pasa las diapos? No, es neta. Sí. Por favor. Sí, sí, sí. Me quedé así. Lo que pasa está que pues era en línea ya. Pero bueno, si quieren repasar todo esto en multivariada lo vemos con más detalle todavía. La siguiente se escalada. Sí. No, en regular. Es optativa, ¿no? Es optativo. Entonces ya, entonces vamos a ubicar esta fórmula. Esta es para el p-valor en el Excel. ¿Ok? Le ponen 1 menos 10 chiquats. Aquí van a poner el valor del estadístico de contraste. Y aquí ponen los grados de libertad. Y en este caso los grados de libertad es n menos 2. Sí, porque son dos valores. Si fueran 3 sería n menos 2. ¿Qué? Es el total de 3 menos 1. Ah. ¿Ok? Una es 1 pregunta. menos. ¿Qué? ¿Sabe cómo hay perdón. Dime. La función inglesa. Uy, no, tienes que buscarlo en Google. No tengo idea. Bueno. Es 1 menos el estadístico. O sea, La el valor sumatoria, total ¿no? de chi cuadrado. Ajá, sí, ahorita lo vamos a poner. Profe, no entendí por qué los grados de libertad son 3. No, son dos. No, al revés. Porque solo son dos valores, macho y hembra. Sí, ahorita lo hacemos. Pero no se le resta. Aquí vamos a poner el p-valor. Ahora tienes dos, el grado de libertad, el total menos un, porque es un grado de libertad. El grado de Debe libertad, estar sí. allá como square. Cheese square. No me sale cheese square. Me sale cheese this, RT, cheese RT y cheese test. Ahorita lo checamos. Ay, yo quiero. En este caso, vamos a. Ay. X, el grado de libertad, y me sale algo que se llama acumulativo. Sí. Entonces, X no es estadístico, es otra cosa.
como son solamente dos categorías, ¿ok? Es n menos 1, que en este caso es 1, vaya. Voy, es que le voy a quitar los decimales. ¿Tienes para el privado? Ah, me dice que no. Sí. ¿Cómo le distribution function? True. Ok. Creo que ya. 0.02. Sí. Sí. Sí, nada más quiten a los decimales. Déjenlo en 4 decimales para que sea igual. Tengo un valor súper raro. Una columna que me sale que el valor de chi cuadrada es 1. ¿Qué es qué? Que es 1. 1, literal. Literalmente una cosa que se cumple. Esta, la última, la del total. No, la de diciembre. Pero es que porque en diciembre, en mayo tengo 111 y en hembra tengo 111. Ah, por eso. Por eso. Porque la diferencia es nula. Y se cumple. O sea, de que una expresión equitativa. Es igual. Entonces es exactamente equitativo. Ok, nos falta el ¿se acuerdan el valor, el de tablas? No del todo. El valor de tablas es con esta fórmula in.chiquad. Creo que sí el valor de tablas. No recuerdo bien. La probabilidad buscada es 0.05, que es alfa, y los grados de libertad son los mismos, es 2 menos 1, que son dos categorías. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Es el que dice que regresa a la inversa de la probabilidad de cola derecha de la dispersión de chi cuadrado. Ahorita te digo. Cuando le escribes. Profe. Voy. Dice, devuelve el inverso de la probabilidad de cola derecha de la distribución de chi cuadrado. Dime, Kiko. ¿Cómo salió el 0.05 en probabilidad? Ah, es el valor de alfa. Ah, ok. Este punto 0.5 es el alfa o la significancia, porque el nivel de confianza es 95, ¿se acuerdan? Punto 95. Sí, ¿Ok? En otras palabras, viene siendo el área bajo la curva después del estadístico de tablas. y el grado de libertad era 2 menos 1, ¿verdad? Sí. Entonces vean, 1 menos alfa, de acuerdo a la función de densidad de chi cuadrada, es 0.95, lo mismo que nuestro nivel de confianza. El área que hay después es lo que queda, que es el error, que es alfa, que es 0.05, que es lo que faltó para llegar a 1, porque todo el área bajo la curva suma 1, porque es una probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, la línea que va, bueno, o el punto que va desde acá, desde el 0 hasta el momento en el que se cumple 1 menos alfa, es el valor de tablas. ¿Ok? Es decir, aquí nos da 3 puntos y cacho, recuerdo, pero... 3.84. Ajá. En este escenario nos da 9.488. ¿Ok? Este es el límite máximo para poder aceptar H0. Si el estadístico contraste se pasa de esa línea o de esta distancia, aunque quede en 9.5 o 9.6, ya estaría cayendo en la reacción crítica en donde tenemos que rechazar H0 y aceptar H1. O sea que para agosto habría que rechazar el H0. Ahorita lo checo. No siempre entendí que es alfa, pero ahí donde está alfa. Alfa está acá, es este. Te lo pones, probabilidad. Ah, ya te Es lo 0.05. No, tú lo escribes. Tú solito lo pones porque estamos trabajando. Al 95% de confianza. Ah, o sea, ya estamos hablando de eso. Ah, Por lo general siempre es el 95% de confianza, salvo que yo se los diga, pero de manera constante pues usamos el 95%. ¿Ah? Es como predeterminado, por default. ¿Puede volver a mostrarnos la fórmula en Excel para hacer valor?
¿Sí? Entonces vean, si el estadístico contraste es mayor que el de tabla, rechazo H0. Aquí es menor, no lo rechazo. Aquí por mucho es mayor, aquí no y aquí no. Hay un mes, que no recuerdo cuál es este, y este otro mes donde estadísticamente hay evidencia para poder rechazar H0 y poder aceptar que no es una proporción 1 a 1. Profe, pero en el caso del primero rechazaríamos H0, ¿no? El Sí. 4.99. Ujú. ¿Por qué? Porque está pasándose el valor de tabla. Aparte, el p-valor es menor al alfa, Claro. que es En el 0.05. 0.05. Si el p-valor es menor que alfa, porque el alfa es 0.05, rechazo H0. Aquí no lo rechazo, aquí sí, aquí no y aquí no. En estos dos sí. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pero Que, es por el valor del 0.05, profe. sí, ¿qué es la Si significancia? es arriba de 0.05, ¿la rechaza? No, Si la acepta acepta. H0 Porque está de este lado de la curva. de la curva. ¿Y qué pasa cuando el p-valor y alfa es igual? Idéntico, se acepta H0. Tiene que ser menor a alfa, sí o sí. ¿Qué vas a decir, Ana? Tengo una duda. Yo sé que usted nos diría cuándo se cambiaría y ya no sería 95 o sería 99. Digo, si estuviéramos en métodos cuantitativos, les pongo un ejercicio que les varío el nivel de confianza. Pero ya acá no, aquí es, manejan siempre el Sí me 95. consta. ¿Pero en qué contexto se cambiaría? Medicina. Por ejemplo, en ciencias que son muy exactas, que no se pueden permitir mucho error. 0.01. Exacto, 0.01 es el alfa. Como en la genética. Ajá, güey. Química, si estás tratando con pacientes, seres humanos, ¿me explico? ¿Y en qué caso en periferia se acepta un 90% de nivel de confianza? 95 por lo menos, siempre. Ok, gracias. ¿Y por qué, profesor? Porque es como más, digamos, conservador. Ok, Si quisiéramos ponernos muy estrictos, al 99%. Digamos, no puedo ser tan laxo como para permitir un 80% de confianza, pero tampoco tan mamón como para que sea 99%, ¿no? Entonces, 95, digamos, es como que Balanceado. lo normal, lo común. Ok. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Podría volver a poner en relación sobre el de H y tabla? Sí. El valor de tabla es único, ¿eh? Porque es un solo nivel de significancia y pues simplemente les manda siempre lo mismo. Pero, Es que me había puesto el punto C. Me había puesto Ah, más el chico claro, el y otro. le salía 0.2. Pero por ejemplo en octubre, que me parece que es el estadístico más alto, ¿qué sugerencias habría para la pesquería en ese caso? en ese mes se capturaron más de un sexo que del otro, que de hecho lo podemos ver. Por ejemplo, vean, es Sí, es octubre. 200, es octubre. Sí. Vean, casi el doble. De hecho, vamos a sacarlo. Voy a hacer esto. Vamos a la Vean. gráfica, Esperen. Es por cada macho cuántas hembras hay. ¿Ok? No, la reducción. Pues vean, si yo lo pongo en este contexto, quiero Es que ya están. sí, claro, no, unidos. Sí, en octubre se capturaron más hembras. Entonces, que machos. aquí quiere decir que por cada hembra hay 1.26 machos. Entonces, esa es la proporción hembra-macho. A esto el formato le tiene que poner formato texto, ¿eh? Porque si no, cuando pongan 1.26 le va a pensar que es una hora. división. Sí. Entonces aquí corren la fórmula también, entonces dividen este entre este, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es lo mismo, 1 a 1.11 a, es este, ¿no? Hay que poner el texto. Y volver a escribirlo, 1, 11. ¿Cómo sacó el
Este es dividir uno entre otro. Machos entre hembras. Eso también se puede ver en la tabla, ¿no? Sí. No, pero bueno, mi pregunta más que nada iba en qué sugerencias se puede hacer como para resolver ese problema. Es un problema. Sí, porque por ejemplo, si el arte de pesca está capturando a un sexo, como suele ocurrir de repente cuando el pulpo, la hembra no sale a hacer En especial en ese caso que es a la hembra la que se está capturando. Más. Ahí es el pez. Exactamente. ¿Sí? Lo idóneo sería que se capturen en mismas proporciones. Claro, más equitativo a nivel poblacional. Claro. No es que hay más, mucho mayor programación. Ah, sí. Aquí a la celda le ponen formato texto. Formato texto. Sí, dime. ¿Y los datos son reales o los Sí, son reales, no, son de una cooperativa. Bueno, del INAPESCA. no se ha estudiado porque hay como que está más balanceado, por ejemplo, en diciembre o septiembre que en los otros meses? Lo que pasa es que mucho tiene que ver, en este caso en Celestún hay dos flotas. Entonces, en otro puerto, en Progreso, me parece que era Progreso Silán. Silán, donde hay dos flotas actuando sobre dos diferentes recursos. De entrada, pues estos son de Octopus Maya nada más. Entonces, cuando de repente una flota mayor está incidiendo sobre una parte de la población, por ejemplo un sexo, tal vez es una cuestión nada más de... Incluso hay especies que tienen segregación sexual no en época reproductiva. Por ejemplo, en el caso de Calinectes, la jaiba, cuando no están en época reproductiva, los machos se van a zonas someras y las hembras se van a zonas profundas. Y solamente cuando se reproducen es que convergen en el tiempo y en el espacio. En el caso de los pulpos, pues son dispersos, tienen una distribución más o menos homogénea. No hay una segregación, pero normalmente puede estar relacionado con pues, la flota o las especies que están siendo capturadas. Es por cada macho. Por cada hembra hay tantos machos, ¿no? Es indistinto realmente. Lo único que tienen que fijarse cuál es el número mayor. ¿Sí? Porque igual hubiese sido, por ejemplo, si yo hago puede ser, si yo divido entre me va a dar esto. Entonces 0.80 es a 1. ¿Ya? Entonces esto y esto es lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Salió de dividirlo al revés. Sí, por lo general lo que se procura es que como que el primero sea el mayor, pero es indistinto al fin y al cabo, porque nos dan .80 es a 1 como 1 a 1.26. Es indistinto. ¿Okay? Entonces, como se divide al revés, es cada macho. Por lo general es ¿cuántos machos hay por cada hembra? Por eso aparece el 1 primero. Por cada hembra hay 1.26 machos. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde salió significativo? Aquí. Y en septiembre, ¿no? Octubre, perdón. Ahí está. Bueno, ya tenemos esto. Nos falta un gráfico más que apoya esto. Y va a salir de la tabla dinámica. Le podemos analizar gráfico dinámico. Y va a ser este de acá. Voy de nuevo a hacerlo, ¿ok? Teniendo esta tabla dinámica que nos sirvió para sacar esta tabla de chi cuadrada, le ponemos acá analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. Y que pedimos el siguiente, el que dice columnas apiladas.
¿De acuerdo? Ya. Entonces vean, aquí tengo la abundancia por especie, digo, por sexo. Voy a quitar los botones otra vez. Ajá, mes de captura y aquí es frecuencia. Por sexo. ¿Sí? Entonces, habían 2 meses que habíamos dicho que había una diferencia, que era ¿cuál? Agosto y octubre, ¿no? Agosto y octubre. ¿Sí? Agosto y octubre. En agosto, incluso si le agregamos acá un cuadro de texto, en agosto la proporción era 1 a 1.26. ¿Okay? En el otro era 1 octubre. Ahora está reverso. Aquí era reverso. Porque en el caso de septiembre se invierte. Son mayores las hembras que los machos. No, pero está bien, ¿no? Sí, porque son más hembras las que se capturan. Sí sería uno, o sea, por cada hembra se captura medio macho. Ah, cierto. Sí. No sé por qué lo voy a hacer. Ok, este está bien. No, la otra sí está bien. Porque se capturan más machos que hembras. Más machos que hembras. Ah, ya vi. Sí, tienes razón por ahí. Agosto y octubre, ¿por qué estaban? Sí, nomás los colores se pueden confundir. Exacto, sí. Son los que fue significativamente diferentes. ¿Qué te referiste? Es donde fue rechazada la hipótesis. ¿Ok? Entonces la prueba chi cuadrada nos dice que en estos 2 meses había una diferencia. De hecho, vean, aquí se capturan más de machos que de hembras. Y aquí se invierten, son más hembras que machos. Y la diferencia fue significativa. Ahora bien, en el total, ahí, pues sí, no, termina siendo 1 a 0.99. Es decir, no hay evidencia estadística como para decir que la proporción sexual es diferente a 1 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, este gráfico lo acompaña. En este caso, eso. ¿Okay? Lo mismo, tiene que un gráfico así por cada puerto. Ese es por puerto, ¿verdad? Sí. Y por especie. Sí. Este es un gráfico de columnas agrupadas, no apiladas. Y para todo lo que tiene que ver con sexo, usaremos apilados. Sí, porque bueno, en este caso lo que buscamos es eso. Claro, porque es una misma. Y por ejemplo, si valoramos sexos, pero a la vez especies, sería También una por especie. una por especie. Y por mes. Ok, una gráfica.
no podemos tener una que sea apilada para los sexos y en contraste para las especies. O sea, Sí se podría hacer, vaya que metas una serie más de datos para alguna especie. Que tengan dos colores diferentes. O sea, sí se puede, nada más que hay que jugar un poco con la tabla dinámica. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen? En este puerto no se capturó.